Le prometiste a Dios que esa sería la última vez. Lo dijiste con toda la sinceridad que tenías disponible en ese momento. Te arrodillaste, tal vez lloraste, tal vez sentiste que algo había cambiado de verdad en tu interior. Y durante unos días lo sentiste diferente. Te sentiste más fuerte, más determinado, más cerca de Dios que en mucho tiempo. Pero entonces llegó de nuevo. Quizás fue la pornografía, quizás fue la ira que explotó de una manera que te avergüenza recordar, quizás fue la lujuria, la mentira, el alcohol, o algo que no le has contado a nadie en tu vida, algo que solo tú y Dios conocen, algo que llevas cargando en silencio porque la vergüenza de nombrarlo en voz alta te parece demasiado pesada. Sea lo que sea, en lo más profundo de ti, sabes exactamente de qué estamos hablando. No necesitas que nadie te lo explique. Lo sientes en el pecho cuando te despiertas al día siguiente y tienes que enfrentar lo que ocurrió. Lo sientes cuando intentas orar y las palabras no salen con la misma fluidez que antes. Lo sientes cuando entras a la iglesia y sonríes y saludas a todos como si nada, mientras por dentro llevas un peso que nadie a tu alrededor puede ver. Y el ciclo se repite, caes, te levantas, le pides perdón a Dios con toda la honestidad que puedes reunir. Te propones con más fuerza que nunca que esta vez será diferente. Logras resistir 2 días, tal vez 3, tal vez una semana entera que te da esperanza. Y luego caes otra vez. Y esa caída duele más que la anterior, porque esta vez prometiste que no pasaría. Y en ese momento, en ese punto específico de dolor y de vergüenza que ya conoces demasiado bien, una voz empieza a susurrarte algo que quizás has intentado ignorar, pero que se vuelve más difícil de silenciar cada vez que el ciclo se repite. Quizás Dios ya se cansó de perdonarte. Quizás ya fueron demasiadas veces. Quizás hay un límite para la gracia, y tú ya lo alcanzaste hace tiempo. Si ese pensamiento ha cruzado por tu mente aunque sea una sola vez, necesitas quedarte hasta el final de este mensaje, porque cuando termines de leer esto, vas a entender con una claridad que quizás nunca habías tenido lo que Dios realmente piensa de ti en medio de esa batalla. No lo que el enemigo quiere que creas, no lo que tu vergüenza te dice en los momentos más oscuros, lo que Dios realmente dice. Porque en este momento es muy posible que estés cargando un peso que se ha ido acumulando durante más tiempo del que quisieras admitir. Revives lo que pasó una y otra vez en tu mente. Te cuestionas a ti mismo con una dureza que no aplicarías a ninguna otra persona. No entiendes cómo terminaste en el mismo lugar otra vez después de todo lo que prometiste. Después de todo lo que oraste, después de todo lo que creíste que había cambiado, y mientras más tiempo pasas atrapado en esa espiral de vergüenza, más pesada se vuelve la carga, hasta que llega ese punto en que empiezas a hacerte la pregunta que muchos creyentes sienten, pero que pocos se atreven a pronunciar en voz alta, porque pronunciarla se siente como una confesión de fracaso total. ¿De verdad soy un cristiano auténtico? ¿Puede alguien que ama genuinamente a Dios seguir cayendo en lo mismo una y otra vez? Es exactamente ahí, en ese momento de máxima vulnerabilidad, donde el enemigo lanza su mentira más calculada y más peligrosa. Si sigues cayendo, si el mismo pecado sigue derrotándote una y otra vez, entonces la conclusión lógica es que Dios ya se cansó de ti, que la paciencia divina tiene un límite y tú lo cruzaste.
que quizás nunca fuiste realmente salvo porque alguien verdaderamente transformado no seguiría luchando con esto. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Y la diferencia entre lo que el enemigo susurra y lo que la palabra de Dios declara no es un detalle menor. Es la diferencia entre vivir en libertad y morir lentamente en la prisión de la vergüenza. Proverbios 24:16 dice con una claridad que no admite interpretaciones alternativas, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Detente en esa frase un momento. Lee lo que dice realmente. No dice que el malvado cae 7 veces. No dice que el débil cae 7 veces. No dice que el que no tiene suficiente fe cae 7 veces. Dice claramente, sin ambigüedad y sin condiciones, el justo cae. Los que genuinamente pertenecen a Dios, los que lo aman de verdad, los que tienen una relación real con Él, también enfrentan caídas, también experimentan derrotas, también conocen esa sensación devastadora de volver a estar en el mismo lugar del que creían haber salido. Deja que eso se asiente en tu corazón por un momento completo antes de seguir adelante. La Biblia no solo anticipó que caerías, la misma Biblia que contiene los estándares más altos de santidad que existen, te llama justo incluso en medio de la batalla, no cuando hayas alcanzado la perfección, no cuando hayas dejado de luchar. Ahora, en este momento, en medio de esta guerra que estás peleando, escucha esto con toda la atención que puedas reunir. Caer en pecado no significa que tu fe sea falsa, no significa que tu conversión nunca fue real, no significa que Dios te haya abandonado o que se haya cansado de ti. El verdadero peligro no está en caer, el verdadero peligro, el que puede destruirte de maneras que ningún pecado específico podría destruirte por sí solo, es creer la mentira de que ya estás demasiado lejos como para volver a levantarte. Es creer que la distancia entre tú y Dios se ha vuelto demasiado grande para cruzarla. Es rendirse no ante el pecado, sino ante la vergüenza que ese pecado produce. Porque el enemigo de tu alma es extraordinariamente inteligente en esta área específica. No apunta únicamente a hacerte pecar. Si solo apuntara a hacerte pecar, podría derrotarte en ese momento específico, y eso sería todo. Pero su objetivo es mucho más ambicioso y mucho más destructivo. Apunta directamente a tu identidad. Quiere hundirte tan profundamente en la vergüenza que dejes de correr hacia Dios cuando caes y empieces a esconderte de Él. Quiere que el pecado que cometiste se convierta en el muro que te separa del único que tiene el poder de sanarte y de librarte. Piensa en lo que ocurrió en el jardín del Edén. Adán pecó, y lo primero que hizo después de pecar no fue buscar a Dios, fue esconderse de Él. Se cubrió con hojas de higuera, buscó la sombra de los árboles y se alejó de la presencia de quien podría haberlo restaurado de inmediato. Y eso es exactamente lo que la vergüenza hace en tu vida hoy. No es una emoción neutral. Es una estrategia del enemigo diseñada específicamente para alejarte del único que puede liberarte de lo que te tiene atrapado. Pero hay algo que necesitas considerar con toda honestidad. El hecho de que detestes lo que haces, el hecho de que esa caída te duela, el hecho de que sientas ese peso en el pecho cuando recuerdas lo que ocurrió, el hecho de que sigas buscando a Dios, incluso después de caer,
en lugar de simplemente rendirte y abandonar la fe, no es la señal de alguien que Dios ha abandonado, es exactamente lo opuesto. Es la evidencia de alguien en quien Dios sigue obrando activamente. El dolor que sientes después de pecar no es tu condena. Es la voz del Espíritu Santo que todavía habita en ti y que todavía te está llamando de regreso. Ahora bien, hay algo más que necesitamos examinar con honestidad, porque muchas personas que llevan años atrapadas en el mismo ciclo de pecado repetitivo han intentado una sola solución: esforzarse más, prometerse a sí mismos con más intensidad, orar con más frecuencia y más fervor, leer más la Biblia, resistir con más determinación cuando llega la tentación, y durante un tiempo eso funciona. Te mantienes firme, te sientes más fuerte, la tentación llega y la rechazas, y eso te da esperanza. Pero tarde o temprano la presión aumenta, las circunstancias se complican, hay un momento de debilidad, de soledad, de estrés, de un detonante específico que no supiste anticipar, y cuando menos lo esperas, estás de nuevo en el mismo lugar, y cada vez que eso ocurre, la desesperanza crece un poco más porque ya probaste esforzarte más y tampoco funcionó a largo plazo. Porque enfrentar la misma batalla de la misma manera una y otra vez casi nunca produce un resultado diferente. Si la estrategia es únicamente fuerza de voluntad y promesas más intensas, el ciclo continuará, no porque seas irremediable, no porque estés más allá del poder de Dios, sino porque estás atacando el síntoma mientras la raíz sigue intacta. Aquí está algo que muchos creyentes tardan años en comprender sobre el pecado repetitivo. El cambio verdadero y duradero casi siempre comienza cuando te haces una pregunta que requiere una honestidad brutal y que muchas personas evitan porque la respuesta puede ser incómoda. La pregunta es esta: ¿qué estoy permitiendo en mi vida que mantiene abierta la puerta a este pecado? Porque el pecado repetitivo rara vez existe en el vacío, rara vez aparece de la nada sin aviso previo. Casi siempre hay algo detrás que lo alimenta, que lo facilita, que crea las condiciones perfectas para que ocurra una y otra vez. Un hábito que parece inofensivo, pero que te lleva sistemáticamente al mismo punto de vulnerabilidad. Un entorno que te expone repetidamente a la misma tentación. Un detonante emocional, el estrés, la soledad, el aburrimiento, el rechazo, que activa el mismo patrón de comportamiento cada vez que aparece. Si la lucha tiene que ver con pornografía o con lujuria, hazte estas preguntas con la honestidad que merece tu propia libertad. ¿Qué estás consumiendo tarde en la noche, cuando estás solo y nadie te está viendo? ¿Qué tipo de contenido sigue apareciendo en tu teléfono porque tú lo has permitido o lo has buscado activamente? ¿En qué pensamientos permites que tu mente se detenga y se recree cuando nadie más tiene acceso a lo que estás pensando? Porque esta batalla específica no siempre es una cuestión de falta de fuerza espiritual. Muchas veces es una cuestión de puertas que tú mismo has dejado abiertas, de ventanas que siguen disponibles, de hábitos que alimentan la tentación mucho antes de que la tentación llegue a su punto más intenso. Y la misma pregunta aplica a cualquier otro pecado repetitivo. ¿Qué situaciones, qué personas, qué hábitos, qué contenidos, qué conversaciones están creando sistemáticamente las condiciones para que caigas? No porque seas débil sin remedio, sino porque eres humano,
Y los seres humanos somos profundamente influenciados por el ambiente que creamos a nuestro alrededor y los patrones que establecemos en nuestra vida cotidiana. Pero escucha ahora lo que Dios declara sobre ti en medio de esta lucha, porque necesitas escucharlo con la misma claridad con que escuchas las acusaciones del enemigo. El Salmo 37:24 dice: Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque el Señor sostiene su mano. No dice que el Señor sostiene la mano de los que no caen. No dice que el Señor sostiene la mano de los que solo caen una vez o dos. Dice que cuando caes, cuando ese momento que tanto temías vuelve a ocurrir, Dios no te suelta, sigue teniendo tu mano. No te está mirando desde el cielo con una tabla de puntuación registrando cada falla. Te está sosteniendo incluso mientras tropiezas. Esa imagen debería cambiar completamente la manera en que te relacionas con Dios después de cada caída. No como alguien que se acerca avergonzado a un juez que ya está harto de escuchar las mismas excusas, sino como alguien que regresa al Padre que nunca soltó su mano, aunque tú hayas intentado soltarla de él. Si has estado cayendo en el mismo pecado durante meses o años y ya estás genuinamente cansado de luchar de esta manera, si el peso que cargas se ha vuelto casi insoportable, necesitas escuchar esto con toda la claridad posible. No permitas que la vergüenza te aleje de Dios. La vergüenza quiere convencerte de que debes esperar hasta estar mejor para acercarte a Él, que primero tienes que demostrar que has cambiado para merecer su presencia. Pero eso es exactamente lo opuesto de cómo funciona la gracia. La gracia no espera a que estés limpio para acercarse. La gracia viene precisamente a los que todavía están sucios y todavía están luchando. Permite que la convicción, ese dolor genuino por haber fallado, te lleve de regreso a Él en lugar de alejarte. Tu historia no ha terminado. Escucha eso de nuevo y deja que llegue a lo más profundo. Tu historia no ha terminado todavía. El enemigo quiere convencerte de que este capítulo de lucha y de caídas es el capítulo final, que lo que eres ahora en este momento de debilidad es todo lo que serás siempre. Pero considera lo siguiente: cada persona que Dios usó de manera extraordinaria a lo largo de toda la historia bíblica tuvo un capítulo del que se avergonzaba. Un capítulo que, si el enemigo hubiera podido usarlo para definirlos para siempre, los habría dejado fuera de la historia completamente. David, el hombre conforme al corazón de Dios, cometió adulterio y fue responsable de la muerte de un hombre inocente. Pedro, el apóstol sobre quien Cristo dijo que edificaría su iglesia, negó conocer a Jesús 3 veces en la misma noche, en el momento en que más importaba. Pablo, el hombre que escribió gran parte del Nuevo Testamento y llevó el Evangelio a los confines del mundo conocido, había perseguido y contribuido a la muerte de creyentes antes de su conversión. Hombres que cayeron profundamente, que fallaron de maneras que marcaron su historia de manera indeleble, y a quienes Dios no desechó, sino que transformó y usó de maneras que ninguno de ellos podría haber imaginado en sus peores momentos. El hecho de que sigas luchando con esto, en lugar de haberte rendido completamente, es significativo. El hecho de que todavía sientas ese peso después de caer, en lugar de haberte vuelto insensible a él, es significativo. El hecho de que hayas llegado hasta aquí buscando algo que te ayude con esta batalla,
no es la señal de alguien con quien Dios ha terminado. Es la evidencia de alguien a quien Dios todavía está buscando activamente, todavía está formando, todavía no ha terminado de escribir su historia. El enemigo quiere que este capítulo sea el punto final de tu historia con Dios, pero Dios todavía tiene la pluma en la mano y todavía está escribiendo. Levántate, no mañana, no cuando te sientas más fuerte o más digno o más preparado. Ahora, exactamente como estás, con todo lo que cargaste hasta este momento. Porque es precisamente ahora, en este estado, cuando la gracia de Dios puede hacer su trabajo más profundo.